Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Bueno, quiero comenzar por el versículo número 15, así que por favor pongamos el verso 15 ahí en la pantalla. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ya no os llamaré, ¿qué? Siervos. ¿Por qué creen que comienza diciendo la palabra de Dios? Ya no os llamaré siervos. ¿Qué pasaba antes entonces? Que antes sí eran, ¿qué? Siervos. O sea, el Señor dice, hasta aquí, hasta este día, ustedes eran llamados mis siervos. Pero ahora quiero llevarlos a otro nivel. O sea, quiero subirlos de categoría. Quiero que lleguen a otro nivel en sus vidas. Y el título que el Señor les da en este nuevo nivel, ¿cuál es? Por favor. Ya no llamará siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea que el amigo, según el Señor Jesucristo, la amistad es la relación más alta que uno puede llegar a tener con otra persona. Por eso el Señor, de la categoría de siervos, les dice: ya no les voy a llamar más siervos. De ahora en adelante ustedes no van a ser llamados siervos. De ahora en adelante ustedes van a ser llamados mis amigos. Entonces, la amistad, nos enseña aquí esta palabra, la amistad tiene un nivel más alto. O sea, cuando alguien se vuelve amigo de alguien, está subiendo de categoría. Subiendo de categoría. La amistad es una relación en donde se comparte el corazón, donde se comparten las experiencias más hermosas que puede haber en la vida. El Señor dice: porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas yo les he llamado amigos, porque no les he reservado nada de lo que me ha dado mi Padre. O sea, otra cosa importante en la amistad que debemos entender es que la amistad tiene que ser basada en la transparencia. ¿En qué se debe basar la amistad? En la transparencia. O sea, yo no puedo entrar a una relación de amistad teniendo cosas ocultas en mi corazón. Yo no puedo ser traicionero. Yo no puedo estar con algo escondido y llamarme amigo de alguien. Si yo me llamo amigo, es porque yo decidí abrir mi corazón y dejar entrar en mi corazón a alguien. Por eso los amigos verdaderos, los amigos de verdad, son personas demasiado valiosas en la vida. Por eso es que uno, por un amigo, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Si ya le abrimos la puerta del corazón, si ya nos volvimos transparentes, o sea, entonces un amigo no puede andar con tapados. Hay amigos que no cuentan todo, que los otros no saben lo que hace y vive todo el tiempo engañándolos. Tiene una doble cara. Un rato se deja ver un poquito, está un rato acá, pero luego dice: no, que eso no lo sepa. Y entonces tenemos una cantidad de cosas ocultas a los amigos. Pero un amigo de verdad, según nos enseña nuestro Señor Jesucristo, es una persona que abre
el corazón completamente, sin reservas. Claro que es peligroso abrir el corazón, porque no se le abre el corazón a cualquiera, sino a alguien con quien yo quiero llegar a un nivel más alto. Amén. Entonces dile a la persona que tienes al lado: los amigos son de un nivel más alto. Y quiero que se hagan una pregunta, mis amados: ¿tenemos relaciones de esa categoría aquí en la iglesia? ¿Podrían decir ustedes que la persona que tienen a su lado es una persona que está a otro nivel en su relación con usted? ¿Podría decir que esa persona que tiene a su lado realmente ha abierto su corazón y usted le ha abierto el corazón para llamarle amigo? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Pregunto, ¿hay aquí en Eco Familiar amigos verdaderos? Levanten la mano los que se consideren amigos verdaderos. Levanten la mano. Levántela bien, sin vergüenza. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo creo que el Señor se inventó tener amigos, porque tener amigos hace nuestra vida mucho, mucho más feliz. Creo que esas palabras de te amo, que son tan lindas y tan profundas, pero tienen que pasar de no solamente ser palabras, sino de realmente buscar ser amigo de esa persona a la que decimos que amamos. Amén. A veces uno en una cartica de alguien que se va para encuentro y le puede poner te amo o te amo mucho, pero tenemos que buscar la amistad de esa persona a la que le estamos diciendo te amo, te amo. Bueno, esta palabra tiene un título y es Jesús, modelo de amigo. Jesús es el modelo perfecto para todo, y vamos a ver cómo el Señor Jesús es nuestro modelo para enseñarnos a ser mejores amigos. ¿Alguno ha sido defraudado por algún amigo? ¿Alguno? Bueno, bienvenido al mundo real. Sencillamente todos nosotros, a todos nos han fallado. ¿A quién no le han fallado? No, a todos nos han fallado, amigos, pero también nosotros como amigos le hemos fallado a nuestros amigos. Así que vamos a aprender en esta tarde de nuestro modelo Jesús. Y el Señor Jesús en esa palabra de Juan nos dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y bueno, ¿qué es eso de poner la vida? ¿Cómo haces tú para poner la vida? Bueno, tenemos que aprender a dar la vida, no a morirte por tu amigo necesariamente, sino a dar la vida a tu amigo. ¿Qué es eso de dar la vida? Es poder abrir el corazón, porque a veces cuando nos han lastimado nos volvemos duros y pensamos no, nunca más le voy a ofrecer a nadie mi amistad, ya nadie más me va a volver a herir porque a mí me han traicionado, a mí me han hecho daño mis amigos y ya no lo vuelvo a soportar, no lo voy a permitir de nuevo. Pero el Señor Jesús nos enseña que debemos aprender a dar la vida, a abrir nuestro corazón, a dar de nuestra comprensión, a dar de nuestro tiempo, a volver a creer en los amigos, a dar nuestro amor a los amigos. Vamos a ver un caso de cómo Jesús se conquistó a un gran amigo que él tuvo aquí en la tierra. Bueno, él tuvo muchos amigos, pero vamos a ver uno de esos amigos especiales que tuvo Jesús. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 4, vamos a leer versículos 18 y 19. ¿Lo tenemos? Sí, vamos a leerlo. Por favor, jóvenes, ayúdenme a leer esta palabra. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, ¿qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, el primer punto que vamos a aprender de cómo Jesús es un gran amigo que nos enseña a ser amigos a nosotros, es que
Jesús nos hace parte, hizo parte a Pedro, a Simón, de su vida y de su proyecto de vida. ¿Cuál era el proyecto de vida de Jesús? Salvar las almas. Pero él se supone que lo podría haber hecho solo, pero ¿lo hizo solo? No. Él rompió con el silencio, rompió como ese hielo, esa dificultad que a veces hay para poder hablar con una persona que tú quieres hablar y quisieras ser amigo de esa persona. Pues aquí nos muestra la palabra que Jesús es quien toma la iniciativa. Así que si tú quieres un amigo, tú puedes tomar la iniciativa. ¿Quieres una amiga? Toma la iniciativa y haz a esa persona parte de tu proyecto de vida. El proyecto de vida hasta ese momento de Pedro era ¿cuál? Ser pescador de peces. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Ven en pos de mí, o sea, ven y unes tu vida conmigo, ven y seamos amigos, ven y pasemos tiempo juntos, y yo te voy a llevar a un nivel mucho más alto, al nivel de pescar hombres. Entonces, el buen amigo siempre busca lo mejor para su amigo. La Biblia dice así, muchachos: ay del solo, dice Dios, porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. No dice que de pronto cae, sino que cuando caiga. Cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Así que qué importante es tener un amigo en la vida que nos levante, que nos lleve a un nivel diferente. La Biblia también dice que para el Señor llamar a Pedro a ser su amigo, antes pasó toda la noche en oración. Y a veces nosotros no hacemos eso, sino que sencillamente vemos a alguien y de una vez le decimos amigo, o de una vez rompemos el hielo así. Pero lo que nos enseña Jesús, que es el buen amigo, es que debemos orar por la relación tal vez más importante, que es la relación de amigos. ¿Cuántos oran por sus amigos? Jesús pasó la noche entera orando para poder llamar a su amigo. Bueno, continuando con esta amistad de Jesús y Pedro, vamos a Mateo 14, 28 y 29. Dice la Biblia: entonces ¿ya la tenemos? Todos, por favor. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Bueno, en esta historia la Biblia dice que Jesús le había dicho a sus discípulos que se fueran adelante al otro lado del lago, que él ya los alcanzaba. Pero resulta que en medio de la noche la barca fue sorprendida por una tormenta. Y en esa tormenta estaban asustados y todos preocupados porque se hundían, porque ellos estaban solos, porque no estaba Jesús ahí. Entonces, una cosa que debemos aprender es que si queremos una buena amistad, Jesús debe estar ahí. No podemos hacer amigos sin Jesús. Porque cuando uno forma una barca, cuando uno arma un equipo, un grupo de personas, de amigos, y allí no está Jesús, estamos en un riesgo muy grande de que se nos hunda la barca por tener amigos que no son amigos en Jesús. Y dice la Biblia que entonces Jesús, después de que oró, se vino caminando sobre el mar hasta donde ellos estaban. Y la barca ya estaba ahí azotada por las olas, y la barca se movía para un lado, para otro. Y entonces ellos estaban asustadísimos cuando de pronto ven que viene caminando sobre las aguas. Y ellos dijeron: ¿qué es? Un fantasma. Pero Pedro sabía que era ¿quién? Su amigo.
Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine hacia ti sobre las aguas. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo? Ven, desciende de la barca y ven caminando para acá. Y el versículo que acabamos de leer dice la Biblia que Pedro descendió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Entonces, aquí hay una cosa muy importante que yo aprendo de un amigo, de ese que les dijo: ya no llamo siervos sino amigos. ¿Saben qué les dijo? Le dijo: camina, te quiero retar, te quiero proponer, te quiero motivar para que comiences a dar pasos de fe. Y un buen amigo, un verdadero amigo, es el que todo el tiempo nos está motivando a dar pasos de fe, a salirnos de la comodidad y de las cosas que siempre hemos hecho para pasar a un nivel más alto de fe. Por eso el Señor se atreve a decirle a Pedro, sabiendo lo que le iba a pasar más adelante, pero el Señor le dice a Pedro: anda, ven, camina. Y el único en toda la historia de la Biblia que caminó sobre las aguas, además de Jesús, fue Pedro. Y dice la Biblia que cuando él estuvo caminando, entonces hubo un momento en que le dio miedo por las fuertes olas y por el viento que venía contrario, y le dio temor. Y cuando le dio temor, entonces comenzó a hundirse. ¿Y qué hizo Jesús, el amigo? Le dijo: ¿sabe qué? Friéguese, húndase usted solo, yo no me voy a envolver ahí. Y lo dejó tirado ahí, le dijo: friéguese. ¿Sí? ¿Le dijo así? No, ¿qué dice la Biblia? Veamos el siguiente versículo, el versículo 29. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Ahí fue cuando Jesús le dijo: ¿sí? ¿Qué le dijo Jesús? Y al momento, o sea, ¿cuándo actúa un buen amigo? Al momento. Un buen amigo no espera que pase el tiempo. Un buen amigo extiende la mano de una vez. No deja 8 días, 15 días. No, yo le he dicho, yo le dije, pero él se puso a fumar ahí marihuana y yo lo dejé. Se puso a beber y yo lo dejé. No, yo no me voy a untar también ahí con él. No, olvídese. Eso es lo que debe hacer un amigo. Un amigo tiene que inmediatamente extender la mano y agarrar al amigo, y no dejarlo que se hunda, porque si lo estamos dejando hundir, entonces ¿qué amigo es ese? Si nuestro amigo se está perdiendo y nosotros no estamos haciendo nada, entonces ¿cuál es la amistad? ¿Cuál es el verdadero amor y amistad que hay ahí? Por eso Jesús, el verdadero amigo, volvamos a volver el versículo, inmediatamente extendió la mano y lo agarró. ¿Qué pasó? Ahí. Y al momento Jesús extendió la mano y lo asió así, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe. Y lo sacó. ¿Y qué hizo cuando lo sacó? Le pegó una vaciada, le dio 3 puños y lo mandó para la casa. ¿Sí? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el amigo cuando lo sacó del momento crítico, que se estaba hundiendo, que estaba comenzando a fumar la marihuana, o estaba comenzando a emborracharse, o estaba con planes de ir a fornicar? ¿Qué fue lo que hizo el amigo cuando lo sacó de ese charco, de ese lago, de ese mar? ¿Qué hizo? Inmediatamente, mire lo que dice: y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Le llevó a dar una vuelta por el mundo aventura?
¿Sí? ¿Ah? Digo, si es mi amigo, yo le voy a mostrar cómo es eso de mundo aventura seguro, parce. ¿Sí le dijo así Jesús? No, no. Jesús lo cogió de la mano y le dijo: ay, papito, papito, no te vuelvas a bajar de la barca. Te das cuenta lo que pasa cuando uno se sale de la barca. Y volvió, y lo que hizo fue que lo metió en la barca, porque un buen amigo nos lleva a la barca. Amén. Dile a la persona que tienes al lado, dile: si tú eres buen amigo, tienes que llevarme a la barca. Vamos a Mateo 16 y vamos a leer versículos 22 y 23. Leemos juntos, muchachos. Seguimos con Pedro, ¿no? Entonces Pedro, ¿estamos ahí? Vamos a leerlo juntos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, todos: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Bueno, ¿tú qué pensarías que tu amiga te diga o tu amigo te diga: quítate delante de mí, Satanás? ¡Qué fuerte! Pero aquí encontramos que Jesús es bien corajudo. Y aquí encontramos también que Jesús es la verdad. La verdad. Cada uno dígale a su compañero: la verdad. Aunque duela, la verdad. Bueno, aquí es muy importante saber, muchachos, que un amigo es el que te corrige si te ve haciendo algo malo, si ve que estás equivocado. No es una persona que te adula, que te hace reír. ¿Sabes qué? Para mentiras hay mucha gente. Para adular y para hacer chistes y para muchas cosas que no dejan fruto, hay muchísima gente. Pero lo que tú necesitas de un amigo es alguien que te diga la verdad. Las cosas que estás haciendo mal, el error en que estás cayendo, los problemas que te vienen si no cambias eso que estás haciendo. Me llama también mucho la atención que primero el Señor no se va con rodeos y se lo dice a él, pero se lo dice a él solo. Dice la Biblia ahí en el versículo 22 que tomándolo aparte. Así que ¿quiénes estaban? Solamente Jesús y Pedro. O sea, el Señor Jesús no le dijo esto en público, delante de todo el mundo, delante de los demás apóstoles. ¿Te imaginas que le hubieran puesto de apodo a Pedro Satanás? Que cada vez que llegara Pedro dijeran: ah, como el Señor Jesús te llamó Satanás, ah, como tú eres terrible, ah, como es que tú eres el diablo. Jesús te lo dijo. No, sino ni tampoco Jesús, después de que se lo dijo, se lo fue a contar a los demás, sino que esto fue a él, aparte, a solas, no murmurar. ¿Cuántas personas murmuran de otra, murmuran de su amigo? Cuentan los defectos de su amigo, cuentan los defectos de su amiga, cuentan los problemas. Y resulta que lo que dice la palabra de Dios es que el amigo no puede descubrir el secreto de su amigo. Y menos si el secreto de su amigo es una debilidad, es un pecado. No, sino que debemos cubrir esos defectos con oración. Debemos confrontar a la persona, a él solo, a ella sola, o ir a las autoridades correspondientes para tratar un tema delicado con una persona. Pero no empezar a hablar con todo el mundo sobre lo que le pasó a fulanito o a sutanito, lo que hizo. No podemos murmurar. Amén. Dile a tu vecino: no puedes murmurar. Bueno, continuamos con la historia de Jesús y Pedro. Y vamos a Mateo 17, 1. Y vamos a leer hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios, leamos todos, por favor.
Uno, dos, tres. 6 días después, Jesús tomó a Pedro. ¿A quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. O sea, cogió a sus 3 íntimos amigos. Podemos ver en Jesús que Jesús tenía amigos. ¿Será que los 12 apóstoles eran amigos de Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí? Y entre los 12, ¿qué tipo de relación tenía Jesús con Pedro, con Santiago y con Juan? Eran una rosca un poquito más pequeña. Eran amigos todos, pero cuando Jesús quería estar en esos momentos especiales, llamaba a sus más íntimos amigos. Y aquí llamó a Pedro, su amigo, del que estamos hablando hoy. También se llevó a Juan y también se llevó a Santiago. Pero a mí me gusta que siga apareciendo Pedro en la historia de los amigos de Jesús. Y mire lo que dice acá. Y 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte muy alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Pregunto, ¿era para Jesús este momento un momento importante? Claro, era el momento donde estaba siendo reconfirmada su autoridad, no solamente en la tierra, sino en el cielo. Imagínense que los 3 personajes más importantes de la antigüedad eran Moisés y Elías, los 3. Bueno, y Jesús, obvio, ¿no? Pero los 2 personajes antes de Jesús más importantes de la antigüedad eran Moisés y Elías. Moisés, el gran Moisés, el libertador del pueblo, el que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Elías era el gran profeta, el profeta que oraba y dejaba de llover, el profeta que oraba y llovía, el profeta que oraba y descendía fuego del cielo. O sea, en la Biblia y para todos los israelitas no había personajes más importantes que Moisés y que el profeta Elías. Entonces Jesús iba a tener una experiencia con ellos. O sea, tenía una cita divina con ellos. Y se va Jesús a subir al monte, pero dice: ¿les voy a esconder a mis amigos mi experiencia? ¿Les voy a esconder quién soy yo? No. Y cogió a sus 3 amigos más íntimos, a Pedro, a Juan y a Santiago, y se los llevó. Nosotros tuvimos la oportunidad de subir a ese monte. Ese es un monte espectacular, hermoso, hermoso. Y ellos se subieron allá, seguramente tenían que quedarse esa noche allá. Y llegan hasta ese lugar, y cuando están allá arriba en ese monte, comienza a descender una nube que los envuelve. Y en medio de la nube aparecen Moisés y Elías. Y Dios de alguna manera les dejó y les reveló quiénes eran ellos. Y fue tan poderoso, tan poderosa esa experiencia, que Pedro le dice al Señor: Señor, si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Si quieres, para nosotros no.
Nosotros los tres nos quedamos acá afuera cuidando, pero lo importante es que podamos quedarnos aquí en esta experiencia mucho tiempo más. Y cuando vuelve y desciende la nube y se oye una voz del cielo de Papá Dios que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Entonces, un amigo de verdad es aquel que está dispuesto a compartir sus momentos más especiales de su vida con sus amigos. Por eso, los días más especiales de nuestra vida tenemos que saber que son para compartirlo con nuestros verdaderos amigos. Así que si tú vas a hacer una celebración, si tú vas a hacer una cena especial, si tú vas a pasar una Navidad, si tú vas a pasar tu cumpleaños, ¿a quiénes vas a invitar a tu reunión? ¿A quiénes? A tus verdaderos amigos. Podrá haber mucha gente más, pero los que nunca pueden faltar en los días especiales de mi vida son mis verdaderos amigos. Amén. Vamos a Mateo capítulo 26, vamos a leer versículos 36 al 38. Listo, vamos a leer. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yo veo aquí también un par de invitaciones muy importantes que le hizo Jesús a sus amigos, y hablando aquí de Pedro. ¿A qué lo invitó? Primero lo invitó a orar. ¿Sabes que un verdadero amigo, un buen amigo es alguien que te invita a orar, que te invita a una barca, que te invita a un encuentro? Normalmente, ¿sabes a qué invitan los amigos? Y más si de pronto no son amigos. No estamos diciendo que no podemos tener amigos afuera, porque tenemos que ganar esos amigos para traerlos al Señor. Amén. Pero normalmente, ¿a qué te invitan? A una fiesta, a comer, a almorzar, a un paseo, a un viaje. Pero ¿cuántos amigos te invitan a orar? Ven, vamos a pasar una velada de oración en mi casa. Ven, quiero que oremos por tal cosa. Hagamos una oración por tal cosa. ¿Y sabes que ese es Jesús? Jesús, que comprende la importancia de la oración, de la relación con Dios, invita a sus amigos a orar. Así que si tú eres un buen amigo, tú tienes que invitar a tus amigos a orar. O sea, acuérdate siempre que un buen amigo es el que te levanta, no es el que te hunde. Y el que, si te estás hundiendo, te ayuda a salir. Amén. No es alguien que te hunde, sino que te levanta. Y algo también importante aquí es que está viviendo Jesús el momento más triste de su vida. Dice la Biblia que Jesús llegó a este lugar, Getsemaní, y en ese lugar empezó a entristecerse y a angustiarse de tal manera. Era tal el grado de su alma, de su dolor, de su angustia, que físicamente llegó a sudar gotas de sangre. ¿Cuál sería el dolor del Señor? Pero ahí también nos damos cuenta cómo es de importante tener un amigo, un buen amigo, para los momentos difíciles. Alguien que esté contigo en los momentos difíciles. Alguien que tú sepas que te va a respaldar también en los momentos difíciles. Y también encontramos aquí como Jesús no tenía ningún orgullo de creerse el súper espiritual que no se aflige con nada, sino que fue capaz de decirle a su amigo: estoy muy angustiado, estoy muy triste, hasta la muerte. O sea, necesito ayuda. Y un buen amigo es alguien que también
te pide ayuda y te muestra que puede estar pasando un momento difícil y no es el que siempre está perfecto, ¿no? No siempre se está perfecto. Tenemos también necesidades y es importante, es de humildes aprender a pedir ayuda en los momentos difíciles de nuestra vida, acompañamiento en los momentos difíciles. Cuando Jesús ya estaba a punto de morir, dice la Biblia que hay un momento donde Él va y ora en el huerto de Getsemaní, que la monita nos estaba contando. Pero antes de eso, el Señor le había dicho: es necesario que yo vaya y voy a ser cogido preso y voy a ser llevado a la cárcel. Entonces Pedro, el amigo, esos amigos que son impulsivos, porque Pedro es ese tipo de personas que para las que sea. Y ese era ese amigo íntimo del Señor. Y le dice el Señor: voy a ir a morir. Y Pedro le dice: yo no te voy a dejar coger preso. Mi vida yo voy a poner por la tuya. Estoy dispuesto a hacerme matar por ti, Jesús. Y Jesús volteó a mirarlo y le dijo: ay, Pedro, amigo, también lo conoce, ¿no? Pedrito, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y dice la Biblia que cuando cogieron preso al Señor, inmediatamente Pedro sacó su espada y tiró a bajarle la cabeza al que lo iba a agarrar. Y en ese momento, mientras estaba Jesús, él era muy valiente. Con Jesús ahí, sacó la espada y en vez de bajarle la cabeza, le bajó una oreja. O sea, porque el otro se agachó y si no lo hubiera descabezado a uno de los que venían a cogerlo preso. Y entonces ya se llevan a Jesús. Y cuando se lo llevaron, entonces Pedro entró en una depresión muy fuerte, porque Pedrito tenía ese problema. Era un sanguíneo para salir a defender, pero cuando venía ese momento de tristeza, de soledad, quedaba como el Chavo con la chiripiólica. Y entonces vinieron a decirle: ese es uno de los Galileos, se viste igual a él es uno. Y él dijo: no conozco al hombre. Y luego vinieron los otros y dijeron: no, sí, él es, anda con ellos, yo lo vi. No conozco al hombre. Y entonces vino una muchacha que trabajaba como empleada del servicio en una casa de uno del pueblo en Jerusalén, y dijo: sí, él es uno de ellos, habla como ellos, habla igualitico a ellos. Entonces Pedro, para no ser parecido a los apóstoles, comenzó a decir vulgaridades y a decir palabras sucias y soeces para que no lo fueran a reconocer como un discípulo del Señor. Pregunto: ¿le falló Pedro al Señor? ¿Lo negó? Sí. Dice la Biblia que en ese momento, cuando él terminó de decir eso, cantó el gallo. Y él volteó a mirar a Jesús. Y en ese momento Pedro lloró amargamente. Fue un dolor que traspasó su corazón por haberle fallado a Jesús. Pero Pedro no salió corriendo y se ahorcó. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Porque el otro falso sí fue y se ahorcó. Porque hay personas que son tan falsos que lo primero que hacen es salir corriendo como Judas y van y se ahorcan. Pero un verdadero amigo, cuando se equivoca, reconoce sus errores y no huye, permanece
hasta el final. Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que ellos estaban pescando, porque Pedro volvió hasta pescar. Cuando Jesús le había dicho: venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Y fue Pedro el que le dijo a los otros, les dijo: hey muchachos, vamos a pescar. Eso, Jesús ya se murió hace 3 días, vamos a pescar. Y se fueron a pescar, y en esas, ¡pum!, se les apareció Jesús. ¿Saben dónde les apareció? En la playa. Hizo una fogata, y ellos estaban pescando y no habían podido pescar. Entonces Jesús les dijo: tiren la red al otro lado. Y ellos le dijeron: no, ya intentamos, que la tiren. Pero él no les dijo que era Jesús. Y ellos dijeron: ay, tan cansón ese señor. Cogieron la red y la tiraron al otro lado, y cogieron una cantidad de peces. Eran como 150 y pico de peces, y sin embargo la red no se rompió, y eran unas 150 mojarras de esas así. Y entonces fue tan fuerte que Pedro se bajó de la barca y comenzó a arrastrar la red hasta la orilla. Y cuando llegó, Jesús les estaba haciendo un asado. Les preparó un pescado asado de desayuno esa mañana, y les tenía pan y compartió con ellos, y ellos se dieron cuenta que era Jesús. Y cuando comieron, miren lo que pasó. Eso es lo que se llama sándwich de atún. Yo sé que a muchos jóvenes no les gustan las sardinas, esas enlatadas, pero eso es un sándwich de sardinas, comió Jesús. O de atún. Y mire lo que dice ahí en el versículo del 15 al 17. Y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, póngale bien cuidado: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? ¿Cómo creen que estaba Pedro en ese momento? Era la primera charladita que se echaban después de la negada. ¿Cómo creen que estaba? Yo creo que él tenía la cola apretada así, con vergüenza, como perro regañado, ¿no? Estaba con la cabeza agachada. Yo creo que no se atrevía ni a mirarle a los ojos al maestro. Decía: ¿lo miro o no lo miro? Y Pedro comió todo achantado, y el Señor por eso lo llamó y le dijo: hey papá, ven. Qué lindo que es Jesús, ¿no? Se inventó un asado, se inventó una madrugada especial para hacer las paces con Pedro. Y le dice: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y mire la respuesta de Pedro. Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la tarea que le había puesto Jesús desde antes a Pedro? Ser el pastor de la iglesia. Era el líder de todos, pero Pedro le había negado. O sea, el mismo líder le había salido calceto al Señor. Sin embargo, el Señor, cuando se le aparece y habla con él, le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro le dijo, y el Señor le dijo a Pedro: apacienta mis corderos. O sea, Pedrito, te estoy reconfirmando en la tarea, porque el llamamiento y los dones que Dios da son irrevocables. Digan conmigo: el llamamiento y los dones son irrevocables. Cuando Dios le dice a uno una tarea, esa tarea la va a tener hasta que uno la haga, toda la vida, hasta que uno haga la tarea. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ya te dijo que tenías una tarea. Eso no lo va a cambiar Dios jamás. Así tú hayas metido las patas, así tú le hayas negado, así tú hayas cometido muchos errores en la vida, Jesús no va a cambiar los planes que tiene contigo. Amén. Qué chévere, ¿no?
nos da otra oportunidad a pesar de nuestras múltiples embarradas, porque fuera una, pero han sido varias. Y mire lo que dice. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cómo creen que se sintió Pedro la segunda vez? Como el Señor diciéndole: ¿de verdad, Pedrito, me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo: pastorea mis ovejas. Y mire la tercera vez, porque hubo una tercera vez. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo creo que Pedro decía: ay, tierra, trágame. Yo creo que Pedro estaba diciendo en ese momento: ay, Señor, ya no me diga más. Entonces el Señor estaba recordando que 3 veces lo había negado y 3 veces tenía que reconfirmar su amor por Jesús. Así que si tú has negado a Jesús 3 veces, vas a tener que reconfirmárselo 3 veces, sirviéndole a Dios, en tu oración, trabajando para el Señor. Y mire la respuesta de Pedro. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Un buen amigo tiene que estar dispuesto a perdonar. Cuando nos embarcamos en la aventura de la amistad, porque eso es una aventura, a veces no se nos dicen todas las cosas que implican la amistad, pero la vamos descubriendo poco a poco. Pero no por el hecho de que descubramos esas cosas nuevas, entonces nos arrepentimos de la amistad. Lo que tenemos que aprender es a ser amigos de verdad. Y una de las cosas que de pronto no se nos enseñó desde el principio era que mi amigo la iba a embarrar, pero que yo también la iba a embarrar muchas veces con él. La Biblia dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea, todos ofendemos. Así que no vengan a creerse que ustedes son la mamá de Tarzán o el super hiper mega espiritual que nunca falla. No, aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos la hemos embarrado como amigos, todos le hemos fallado a un amigo, todos un día lo hemos defraudado, en algún momento hemos murmurado de él, no debimos hacerlo, pero hemos hecho daño. Muchas veces hemos dejado tirado a un amigo y nos hemos ido con otras personas que son malas, que no hacen bien, pero hemos dejado tirados a nuestros amigos. El que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso y el Espíritu de Dios no está en él. Así que todos le hemos fallado a los amigos. Pero lo que aquí el Señor nos enseña en la palabra es que un verdadero amigo perdona a su amigo. Y Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi amigo que pegue contra mí? Y Pedro le dijo: Señor, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, infinito. O sea que si tu amigo te falla hoy y dentro de una hora te falla y vuelve y te falla, ¿sabes hasta cuándo debemos estar dispuestos a perdonarlo? Siempre, siempre. Así que un amigo no es para un rato, un amigo es para siempre. Para siempre. Yo tengo un amigo. Cuando yo entré al banco tenía 17 años a trabajar. Como algunos de ustedes hoy tienen 17 años. Y allí en el banco encontré a un joven amigo que cuando yo llegué, él inmediatamente me invitó a almorzar.
¿Saben una cosa? Yo no tenía para el almuerzo. Cuando uno entra a trabajar, uno no tiene ni un peso. Y yo no tenía ni un peso. Y ese amigo me invitó a almorzar. Y nos hicimos amigos. Yo tenía 17 años. Ya vamos a completar 40 años de amigos. Él está aquí en la iglesia, con su esposa, con sus hijos y con sus nietos. Porque un amigo de verdad va con uno hasta el fin, hasta la muerte. Porque un amigo nunca se deja tirado. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Que nos hemos equivocado los dos muchas veces, pero nos hemos perdonado y hemos decidido seguir hasta el final. Cuando comenzamos Ecofamiliar, él se me acercó y me dijo, porque yo le dije: papá, voy a formar vamos a iniciar una iglesia. Me dijo: nosotros estuvimos orando por ustedes, y cuando estábamos orando, Dios nos regaló un sueño, que ustedes comenzaban una iglesia y que mi esposa y yo íbamos a estar con ustedes siempre apoyando esa iglesia. Y aquí están. Todos los domingos se ubican en ese lado de allá, con su esposa, sus hijos, sus nietos. Así que dile a la persona que tienes al lado: un amigo de verdad va hasta el final. Yo tuve la oportunidad de compartirle de Cristo a mi amigo cuando yo conocí al Señor. Yo fui y le prediqué la palabra de Dios. Fue terquito al principio, fue durito, pero como seguíamos siendo amigos, lo fui atrayendo poco a poco. Y un día él mismo me llamó aparte y me dijo: yo quiero ir a la iglesia donde tú vas. Y aquí llegó a la iglesia donde nosotros asistíamos a la misión carismática. Así que voy a invitarte a que te pongas de pie y revises cómo has sido como amigo, como amiga. Si tu amor por tu amigo o por tu amiga solamente ha sido circunstancial, o solamente cuando tu amigo ha tenido algo que ofrecerte, o cuando te ha dicho las cosas buenas. De pronto te ha dado rabia cuando te dice las verdades y te ha dolido, como Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y le llamó la atención, pero nunca se dejaron como amigos, Jesús y Pedro. Si un amigo te ha dicho algo que te ha ofendido, tú tienes que perdonarlo. Y si un amigo te ha dicho la verdad, tienes que escucharlo. Y si un amigo se ha equivocado contigo, tienes que perdonarlo. Y si un amigo sigue estando allí, búscalo. No esperes a que de pronto no esté un día, cuando ya sea imposible. Hazlo ahora y restaura la amistad.